impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Entonces los temores que nosotros tenemos que tener, que hoy día, cuando dice la Escritura hoy por hoy, ese pensamiento es fuerte. Cuando usted leyó la Escritura o oyó que el Señor dijo, llegará el tiempo que el hermano entregará a su hermano. Y usted pensaba que era una faceta tan, hermanos amados, solamente biológica, familiar. Pero hoy día, hermanos persiguiendo hermanos, pastores persiguiendo a otros pastores, gente que tomó, hermanos amados, como que la bandera de ser, yo no sé qué, de la PDI cristiana. No se congregan, no se sujetan a ninguna autoridad, pero viven sacando videos en YouTube criticando a Pedro, Juan y Diego, Marcelo Trincunflauco, Chicolor de Paine y todo lo demás. Hoy veremos cómo cristianos usan zapatos con cordones verdes. Cómo el mundo ha entrado al evangelio. Hoy veremos hermanas que usan lentes de colores. Cómo el modernismo ha entrado a la iglesia. Y hermano, finalmente viven en una estructura más bien filtrando lo exterior y dejando pasar por alto lo importante que es el interior. Yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que evaluar y cosas que también tenemos que medir. Pero finalmente también entendamos que Dios conoce el corazón de los hombres. Entonces, qué terrible hoy día que vemos hermanos entregados a hermanos. Qué vergonzoso. Lo digo acá y yo sé y se lo digo porque ya es público. Qué vergonzoso es ver pastores atacando a otros pastores en la televisión. Yo no sé si a usted le da vergüenza. A mí me da vergüenza. Qué vergonzoso es ver, hermano amado, que la fe cristiana religiosa principalmente ha sido, hermanos amados, la que ha alimentado los ratings en la televisión. Qué triste es ver un deseo farandulero en ministros que solamente buscan más like o buscan más publicidad que buscar agradar a Dios. Realmente, hermanos amados, tenemos que entender que la religiosidad es algo que Dios quiere desarraigar de nosotros para poder adentrarnos a lo que es una verdadera entrega sincera y devota a Cristo. Hermanos amados, ¿cuántos servicios fúnebres no he estado? Ya no tengo memoria de cuántos he estado porque he estado en muchos. Pero no hay difunto que se diga de él que no se va a ir con Dios. Le pregunto, ¿ha escuchado usted algún difunto que la gente que lo está despidiendo no diga que se va a ir con Dios? Anda a descansar. Ahora terminó tu carrera. Qué bueno que ahora está con Dios. Mi pregunta es, ¿qué le hace pensar a toda esa gente que va a estar con Dios? Aún yo le pregunto a usted, ¿qué le hace pensar a usted que usted va a estar con Dios? Se puso cardíaco, ¿verdad? Porque mire, religiosamente usted piensa lo mejor de Dios hacia usted. Usted piensa lo mejor de Dios hacia usted, religiosamente. Pero se ha preguntado lo que piensa Dios espiritualmente de usted. Silencio en el pueblo. Claro, hermanos, porque yo he estado en servicio público y uno de los que más recuerdo, que una vez un hermano me dijo, pastor, usted podría ir a acompañarnos a un servicio fúnebre de un pariente que usted no conoce, pero se lo pido por favor, porque mire, yo soy oveja suya y me gustaría, pastor, que usted me acompañara. Yo le dije, yo no voy a dar la extrema unción a nadie
cuando está enfermo, ni menos voy a poder hablar de alguien que no conozco. Si voy, te acompaño a ti, y si me piden hablar, yo voy a evangelizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pastor, acompaña. Fui, cuando estaba ahí sentado, al lado de la gente, estaba hablando, y escuché a una persona que dijo: tan bueno que era, ¿por qué se tuvo que ir? Ahora está con Dios. A mi mano derecha. A mi mano izquierda había una señora que decía: qué bueno que se murió este traficante tal por cual, tenía toda la cuadra, los niños estaban todos en la droga, en el mismo servicio. Yo decía: ¿se fue con Dios? O al final era el rey del tráfico aquí en la calle. Y realmente no hay un pensamiento. El tema es que a veces la iglesia pretende recibir lo mejor de Dios sin darle nada a Dios. Y eso es un pensamiento religioso. Ahora, ya le decía yo que Pablo tenía problemas, luchas con afuera. Podía él batallar con esas, pero pensar luchas desde adentro con los mismos hermanos ya se volvía complicado. Y el respeto entre nosotros como cuerpo de Cristo es vital, es necesario. Aquí puse, hermanos amados, en mis apuntes: el que no es contra mí, entonces conmigo es. Desde el momento que usted sale de las redes sociales, desde el momento que usted proyecta un culto en YouTube, en Facebook, en Instagram, en donde sea, usted ya puede ser carne de cañón para cualquiera que pueda opinar. No sé si me estoy entendiendo. Usted está en un culto interno, por ejemplo, yo le estoy enseñando a usted y estamos transmitiendo para la edificación de quien lo necesite. Una palabra que alguien no entienda puede escribir: hijos del diablo, mentiroso, y aquí y acá, y complicarse, hermano amado. ¿Por qué? Porque no entiende lo que se está viviendo acá. No entiende la enseñanza que usted está recibiendo. No entiende el contexto ni el fluir que usted está recibiendo. Entonces, hermanos amados, es peligroso eso. El ángulo que nosotros debiéramos entender es lo que dijo Jesús. Habían unos que estaban predicando el evangelio y vinieron los discípulos, y miren, los discípulos de Cristo con un espíritu religioso: Señor, encontramos a unos que estaban predicando el evangelio, pero no andan con nosotros, y nosotros se los prohibimos, haciendo monopolio de la fe. Nosotros tenemos solamente la verdadera revelación, el mejor poder, la mejor enseñanza. Nosotros no va. Y Jesús le dice, tan sabio el Señor, le dijo: el que no es contra mí, conmigo es. Si están predicando el evangelio, bendíganlos. A lo mejor no va a ser nuestra forma, pero se están esforzando también por predicar una verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, hay doctrinas que no son enfermas, son doctrinas sanas, incompletas, pero sanas. Entonces nosotros también tenemos que aprender a respetarnos unos a los otros en amor. Ahora miro eso. Pero una de las cosas contra las cuales más batalló Jesús fue con la religiosidad imperante. Para él fue más difícil porque estableció un modelo que no existía en el entendimiento de los presentes. Hágase la película, hermano amado, que Jesús viene, el verbo hecha carne, y viene a poner un modelo que ninguno de los que estaban ahí conocía o entendía. Permítame poder expresarlo de esta manera. Jesús presentó modelos de sanidad que nadie conocía. ¿Sí o no? Respóndanme, hermano. ¿Sí o no? Ok. Jesús sanaba de la forma completamente atípica. De repente venía alguien y le decía: quiero ver, anda y métete anda a lavarte los ojos a este estanque. A otro con barro. A otro no le llegaba a tocar y lo mandaba. A otro con grito, otro con el manto, a otro con sombra, a otro. Y al final decía: pero ¿por dónde le agarramos la mano?
y los religiosos viendo, hermano amado, todo ese sistema. Entonces, para los fariseos, hermano amado, cuando Jesús entraba a una congregación, le digo congregación, una sinagoga, venía y cuando veía una mujer encorvada, la llamaba, la tocaba, la sanaba, se levantaba, glorificaba. Y todos los religiosos, no me parece, no me parece, no me parece. 6 días tienes para sanar, el 7º día de reposo. No deberías haberla sanado en un día 7. Mire, hermanos amados, la religiosidad quería dejarla enferma. Tuvo 18 años enferma esa mujer y por ello que la dejara un día más. Por la religiosidad. Eso nos deja sentar una verdad. Que un espíritu religioso te mantiene siempre en la misma condición y no te hace libre. Necesitamos, hermano amado, absorber esa libertad plena en Cristo. Él presentaba un modelo diferente. La verdad que Jesús no participaba en ningún tipo de funeral, porque resucitaba a todos los muertos. ¿Qué funeral iba? Hermano amado, si usted le dice el modelo que hacía Cristo, qué mejor perdón. Si usted dice, yo le preguntara, pastor, estoy enfermo, ¿me puede venir a ver? Ya mañana. Y al otro día no llega. Pastor, sigo mal. El doctor dice que no estoy bien. ¿Puede venir a verme? Ya, voy mañana. Y no llega. Pastor, es el 3er día y me estoy poniendo amarillo. ¿Puede venir a verme? Sí, en un ratito más. Y no llega. 4º día, lo dejó en visto. 5º día, aparece el pastor. Y ya el hermano había muerto. Y ya lo estaban enterrando. De hecho, lo enterraron. Y aparece el pastor fresquito ese día. Le pregunto, ¿es un buen pastor o es un mal pastor? Con sinceridad. Responde, iglesia, responda. ¿Malo o bueno? Según su análisis. Malo, pues, hermano, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora Jesús hizo eso. El que tu amigo está enfermo, ya. Señor, tu amigo, el que tú amas, está mal, ya. Señor, está grave, ya. Murió, lo metieron al sepulcro y al 4º día aparece el Señor. What's up, man? Murió. Si hubieses estado aquí, Marta, mi hermano no hubiese muerto. Ahora ya llegaste tarde, no hay nada que hacer. Y el Señor, take it easy woman, take it easy woman. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Allá. Vino el Señor, quítenme la piedra. Lázaro, sal fuera. Y sale Lázaro, hermano. Qué mejor disculpa que resucitar al que se murió. ¿Sí o no? Así hay que disculparse. Él se disculpaba resucitando al muerto. O sea, ¿qué le íbamos a decir? Pero nuestro ambiente natural no era la forma, no era la manera. Y mi carga emocional, y mi corazoncito, ya, qué bueno que lo resucitó. Y la depresión que me agarró estos días que le estaba esperando, pastor. Y nuestro ambiente terrenal, ese era nuestro análisis. Pero el Señor también estaba enseñando cosas, rompiendo estructuras. Rompiendo, hermano, inclusive paradigmas que la gente tiene. El Señor actúa así. Así se sirve al Señor, así no se sirve a Dios, así se canta, así no se canta, así se danza, así no se danza, así no se danza a Dios, así sí se danza a Dios, así no se predica, así se predica. Puros paradigmas. Y el Señor, ¿cuál era el púlpito del Señor? Predicando en el parque, predicando en la barca, predicando en el cerro, predicando en la mañana, predicando, hermano, descansando, predicando caminando. O sea, miren la estructura. Estaba rompiéndole y destrozándole todos los modelos que ellos tenían. Y luego cuando ellos le sacaban la ley,
el Señor le decía: habéis oído esto, mas yo os digo, eres el Hijo de Dios, dilo con tu boca. Tú lo has dicho, he nacido para reinar. ¡Ay! La gente queda así: ¿quién está hablando? Y le estaba destruyendo, hermano, azotando toda la estructura religiosa que tenían. Hermanos amados, hace años, 19 años, 20 años, nosotros predicamos la palabra al aire libre y orando por la gente se caía al piso. Éramos, hermanos, carne de cañón. Los hermanos Durán están trayendo doctrinas foráneas, están trayendo doctrinas extrañas. Aquí el Señor no se mueve así. No éramos nosotros, era Dios en la gente, recibiendo al Señor. Pero como no se conocía, como no era algo que se daba en el ambiente, lo que no se conoce es más fácil criticarlo. Escúcheme bien. Y cuando usted no reproduce algo, es muy fácil criticarlo. Religiosidad. Jesús batalló con la religiosidad imperante. Para él nada más difícil, porque estableció un modelo que no existía en el entendimiento de los presentes. Sin embargo, será una de las batallas del tiempo del fin, el aumento de la religiosidad, porque el legalismo es el extremo de la gracia, y si el legalismo es el polo, hemos entonces de entender que al aumentar el pecado, sobreabundará la gracia. Y no nos habla solamente entonces de lo perdido, sino que es alcanzar una condición de fe y de gracia aún superlativa. Porque si en el último tiempo va a sobreabundar la gracia, y el enemigo directo de la religiosidad y del legalismo, hermano, es la gracia. Y si la gracia aumenta, quiere decir que la religiosidad, el legalismo, aún las doctrinas mesiánicas, judaísmo, van a ir aumentando. Y vamos a tener gente que puede haber partido en la fe y haber involucionado y apartarse de la fe sincera en Cristo Jesús, pensando que ya no es tan importante congregarse, pensando que no es tan importante diezmar, ofrendar, orar, pensar que no es tan importante leer la palabra. Salvo siempre salvo. Yo ya soy salvo, yo ya no me pierdo, y su gran misericordia me alcanza para todo. Y nosotros podemos caer en un engaño doctrinal que nos extravíe. ¿Ok? Solamente puntualizando la plataforma de lo que le voy a ir enseñando algunos días. Ahora miremos Romanos 10, verso 2. Porque yo testifico a su favor, decía Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Wow, celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Hay gente que quiere defender la fe de manera religiosa y como no tiene un pleno conocimiento, critica lo que no entiende. Le estaba diciendo Pablo, celo de Dios, pero no tienen un pleno conocimiento. Entonces esa palabra, hermanos amados, en un sentido desfavorable de celos, celos como un enemigo, malicia, solicitud enviada, hervor, un celo, hermanos amados, es ser sectario. Lo sectario. Alguien me preguntó una vez, pastor, si la doctrina apostólica nos dice entonces que nosotros, las hermanas, se deben cubrir, ¿por qué en otras iglesias las hermanas no se cubren? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Se está leyendo la misma Biblia? ¿Se ha hecho esa pregunta? Entonces, alrededor del tabernáculo habían distintas tribus y cada tribu tenía su normativa. Esta tribu tiene una doctrina apostólica a la cual tú y yo fuimos entregados. Y como fuimos entregados a esa doctrina apostólica, en esta tribu se danza así, en esta tribu se alaba así,
En esta tribu se enseña así. En esta tribu se predica de esa manera porque es parte de la doctrina. Pero también tenemos Biblia para exhortarlo. Pero de repente hay un celo religioso de lo que no se entiende porque no se tiene un pleno conocimiento. Cuando no se tiene un pleno conocimiento, hermanos amados, de la palabra, ay, hermanos amados, yo siento esto. Y de repente ese sentir está confrontando hasta una verdad bíblica, hasta rayando en una herejía. Así te dice el Señor: si no sales por la puerta, sal por la ventana, iglesia. ¿El Señor va a decir eso? Si la misma Biblia dice que el que ocupa la ventana es el ladrón y el salteador, y que el verdadero ocupa la puerta, porque tuvo un sentir. Qué peligroso, hermanos amados, es tener un sentir no formado en la palabra. Peligroso. Celo en sentido desfavorable. Esta palabra de celos está en las obras de la carne, en la misma palabra de las obras de la carne. Entonces el celo que hablaba Pablo no era de Dios, era una manifestación de la carnalidad. La carnalidad es habitar en ausencia de conocimiento. Es un acto de carnalidad, generar un celo religioso sin tener un fundamento pleno, bíblico en la doctrina. Gálatas 5, verso 9, ocupa esa palabra. Verso 20, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, y mire lo que dice ahí: celos, ira, contienda, disensiones, partidismos. Celos es sentido desfavorable en la misma obra de la carne. Partidismos, me llama la atención eso, partidismos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Como que dentro de la comunidad cristiana habían meros predicadores. Entonces decían: ay, a mí me gusta cómo predica el hermano Sergio, yo soy Sergio Lover. No, a mí me gusta cómo dirige la alabanza el hermano Marcelo, yo soy Marcelo Lover. Le toca al hermano Alex: no, no me gusta el hermano Alex, me gusta más el hermano Juanse porque salta más, gira más y todo el asunto. Entonces yo soy Juanse Lover. Partidismos en la iglesia, obra de la carne, porque al que le pongan acá como hijo de la casa, tiene que aprender a recibirle. Amén. Ahora mire, Santiago 3, 16. Porque donde hay celos, ponga atención, hay ambición personal. Porque ahí lo une. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Wow. ¿Cuál es nuestro deseo en Cristo? Hay eventos religiosos, hermano amado, que se elevan. Digo religiosos porque así lo son. Y hay una pelea y disputa por quién tiene más protagonismo. ¿Y quién va a dirigir esta oración? Yo. ¿Y por qué yo soy 2 minutos y el hermano 5 minutos? ¿Y quién va a cantar más? Usted canta 5 temas y él va a cantar 15. ¿Y por qué él canta 15 y yo 5? Quítenle 5, yo canto 10 y él canta 10. ¿Y quién va a predicar? El hermano tanto. ¿Y por qué él? ¿Y por qué no yo? ¿O por qué no el hermano? Y cuando le toca al hermano, ¿y por qué él? ¿Y por qué no yo? Y hay ambiciones personales. Y qué peligroso es ver en la iglesia de Cristo ambiciones personales. ¿Cuánta gente no busca una iglesia para poder hacer carrera cristiana? Yo voy a ir a esa iglesia y voy a empezar las cosas bien porque mi anhelo es poder llegar un día a ser pastor de esa misión. Entonces yo me voy a esforzar por ser pastor de esa, y se olvida que tiene que agradar a Dios. Su fin es una ambición personal. Perdió el propósito de querer agradar a Dios en esa carrera. Qué tremendo. Ahora mire, 1 Corintios 3, verso 3.
porque todavía sois carnales, pues habiendo celos. Hermanos, este celo es un celo religioso, carnal, ni siquiera un celo espiritual, carnal. Y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Y aquí, hermanos amados, le voy a poner, no es lo mismo andar como hombre que andar como siervo de Dios. Y no me estoy hablando solamente como siervo de Dios, el que le habla, sino todos nosotros deberíamos llegar a ser siervos de Dios, al servicio de Dios. O se lo digo de otra manera, no es lo mismo andar como hombre que andar como hombres de Dios. Y cuando digo entonces hombres, mujeres, me refiero a género, hombre o mujer, pero de Dios no es lo mismo. Caminar como hombre es caminar con una faceta racional, humanista, carnal, cargada más a la carnalidad que a la espiritualidad. Ay, hermanos amados, estoy entrándole suavecito al tema para que no le caiga muy pesado la comida. Fariseos, los fariseos, término hebreo para poder señalar, separar. Este grupo de personas eran inflexibles hacia la escritura, tomando literalmente textos y dejando la vida del Espíritu fuera. Promovían tradiciones en uno mismo, en un mismo nivel que la ley. Promovían tradiciones en un mismo nivel que la ley. Es como cuando en la iglesia los estatutos son más grandes que la Biblia. ¿Me escuchó? Los estatutos así, hermano amado. La Biblia 66, los estatutos 100 capítulos. 100 libros, hermano amado. Y cada uno con subdivisiones, hermano amado. Y la Biblia, hermanos amados, la dejan de lado porque los estatutos de la misión son más relevantes. Así eran los fariseos. Había una ley y de esas leyes ellos desprendían tradiciones y costumbres. Por eso es que el Señor le impresionaba, porque cuando Él llegó, la gente quería acercarse al Señor y ellos se lo prohibían. Le decía, fariseos hipócritas, se ponen en las puertas y no dejan que nadie entre, y aún ustedes le ponen más carga a la gente y ustedes ni con un dedo las mueven. Como quien dice, le decían a la gente, ustedes para poder alcanzar tienen que hacer esto, aquello, aquí, allá, allá. Y ellos no hacían nada, pero la gente no la dejaban entrar, la mantenían afuera. Yo me recuerdo, hermanos amados, que me da permiso, me voy a sacar esto porque tengo calor. Yo me recuerdo que, no lo dejo aquí, hijo, no te preocupes. Gracias, amado. Así he perdido varias. No, te estoy bromeando. Solo quería el manto, por eso lo voy a dejar ahí. Ok, yo me acuerdo que el apóstol Sergio comentaba una vez que él recibió a Cristo. Y lo primero que recibió al recibir a Cristo le dijeron, usted se tiene que bautizar. Entonces él vino a bautizarse y dijo, quiero que me bauticen. Y le dijeron, ¿usted está casado? No, no lo podemos bautizar. Ya. Entonces fue y le dijo a la esposa, porque estaba, verdad, todavía no se había casado, porque venían sin conocer al Señor. Entonces le dice, para casarnos, tenemos que bautizar, para bautizarnos tenemos que estar, quiero bautizarme pero no estaba casado. Para poder bautizarme tenemos que estar casados. Entonces vamos para que nos casen. Entonces fueron y dijeron, queremos que nos casen. ¿Están bautizados? No podemos casarlos. O sea, no los bautizaron ni los casaron. Cuando yo llegué a Colombia, cuando nosotros plantamos la iglesia en Colombia por primera vez, y la primera vez que yo estuve con la gente del pueblo colombiano allá, la iglesia nuestra, preguntas. Un día me puse a hacer preguntas y respuestas. Pastor, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos bautizarnos si no estamos casados? La misma pregunta religiosa. ¿Qué cree usted? ¿Se puede bautizar si no está casado?
Pero luego de bautizarse, ¿qué tiene que hacer? Ordenarse, pues, hermano. Pero si quieren recibir del agua en sincero arrepentimiento, hay que dejarlo, hermano, para que venga el orden. Pero poniéndole dedo, poniéndole, no entra usted, no entra usted, no entra. Y la gente queriendo salvarse, hermano. Terrible. Inventaron un sistema de normas para el pueblo que terminaban con duras cargas. Decía, ay, hermano, vamos, yo cometí un pecado así. Lo digo, lo confieso. Habían requisitos para ser parte de este grupo selecto delante de las personas. Teniendo 17 años, 18 años, 17 para cumplir 18, 17 tenía todavía. Enero estaba haciendo la práctica de contabilidad hace algunos años atrás, cuando había salido de cuarto medio, hace poquitito. Y un día llegó una persona al lugar donde yo estaba haciendo la práctica profesional. Y en ese lugar yo le hablé del Señor. Y le dije, mira, ven a Cristo. Él te puede ayudar, Él te puede salvar, Él te va a ayudar, Él me ayudó a mí, te puede ayudar a ti. Y le empecé a evangelizar y ¿sabe lo que ocurrió? Aceptó al Señor. Y yo feliz. Y me dijo él, entonces, ¿cuándo tienes reunión en la iglesia? Tal día. Listo, tal día voy, ahí te espero. Y cuando iba saliendo, mire la brutería mía. Le dije, espérate. Acuérdate que para el domingo tienes que ir con corbata. Y me dijo, ¿pero cómo así? Sí, porque si tú no vas con corbata, difícilmente vas a poder estar en la reunión porque todos van con corbata. No volvió. En alguna iglesia debe haber ido, pero a esa no llegó. ¿Por qué le dije yo lo de la corbata? Porque tenía religiosidad. Y hay gente que se extravía por religiosidad. Yo me acuerdo que una vez al templo del Paradero 24, yo me enteré después, había una hermana de Colombia, Colombian people, que llegaron a la iglesia. Yo he ido a Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, por la gracia del Señor, he estado en distintos lugares. Entonces conozco parte de cultura de algunas naciones. Yo conozco la cultura colombiana. Por lo menos creo que he ido como 7 u 8 años seguidos a Colombia. Conozco cómo es la gente, conozco el ambiente, conozco la cultura, conozco la personalidad del costeño de Barranquilla, que están cerca del Caribe, conozco a esa gente. Cuando llegaron colombianas a la iglesia, las hermanas venían recién llegando de su país, en verano. Las hermanas colombianas tienen una estructura biológica distinta a las hermanas chilenas. Y cuando vinieron al culto, las hermanas no tenían ropa chilena. Entonces todos se les marcaban más. Entonces cuando vinieron al culto, había una hermana que le dijo, ustedes no pueden venir hacia la iglesia. Yo le pregunto, ¿tenía razón en cierta forma? ¿Sí o no? Hay diferencia en el pueblo. Por ejemplo, la Biblia no dice que la mujer debe tener una forma de vestir decorosa. Es decir, que hay ciertas vestimentas para ciertos lugares y para otras no, ¿verdad? Ok. Pero cuando alguien viene por primera vez y no tiene idea de lo eso, porque esta semana no conocían al Señor, la pregunta no debe haber sido, ¿de dónde vienen? De tal parte. ¿Ustedes son cristianas? No, estamos buscando una iglesia. ¿Primera vez en el país? Sí. ¿Primera vez en esta iglesia? Sí. Perfecto. Bienvenida a la casa del Señor. Y luego que empiecen a venir, ahí va a venir el consejo, la guía, la palabra, para poder, ¿verdad?, ir enseñando el camino completamente adecuado para el Señor. Pero mire, la prohibición religiosa a veces deja a alguien fuera. Le cuento otra experiencia. Para mi vergüenza lo digo. Porque yo me voy a avergonzar solo, me estoy avergonzando solo. Templo del Paradero 24. Templo más pequeñito, obviamente.
Estamos ahí, año 2008, rogándole al Señor para que viniera añadiendo gente a la iglesia, a la congregación. Y de repente teníamos nosotros un letrero bien feo, ¿se acuerda? Lo que ya hay algunos de los antiguos acá, sí, hay algunos poquititos de los antiguos, ¿verdad? Pero imagínense que en ese tiempo teníamos un águila que parecía pollo, porque tenía como el pelo mojado, no sé, parecía pollo mojado. Tenía la Torre Gemela que después la destruyeron en el 2011. O sea, no estaba tampoco en la Torre Gemela. Tenía una letra que ni siquiera era con diseño, era World Paint, así como. Y tenía unos edificios así como que eran de Nueva York City del fondo. O sea, nada pegada con nada. Y tenía un nombre tan largo, hermano, que parecíamos de los santos del último día. Ministerio de Restauración Internacional, Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. Usted empezaba a leerlo, se cansaba, por hermano. Entonces llegó una hermana ahí y nosotros orando porque venía gente. Y la hermana entró y venían con un vestido hasta acá. Y cuando yo la vi entrar, como éramos poquititos, yo la vi a la hermana y dije, tanto que pedimos al Señor que mande gente, y manda gente de otro ambiente. Y me acerqué, me senté y le dije, hola mi hermana, ¿cómo está? Hola, me dijo, ¿cómo está usted? Bien, bienvenida aquí a la casa del Señor. Hermana, le pregunto, ¿cómo llegó aquí? Y me dice la hermana, ustedes no son de los brasileños, ¿cierto? No, le dije, nosotros no somos de los brasileños. Por el nombre. Ah, pensaba que eran de los brasileños. Me dijo, no somos de los brasileños. ¿Y vos? No somos los brasileños. Cuando le estemos haciendo, me escuchó. Ah, qué bueno. Como yo la vi, hermano, con una blusa larga y un vestido largo, sin pintura, yo le dije, hermana, ¿usted de dónde viene? Vengo de Rancagua. ¿Y cómo llego acá? Mi pastor me dio una carta y venía con una carta del pastor. Y yo vi la carta y daba buen testimonio a la hermana. Entonces le dije, qué bueno. Y cuando me dice a mí eso, yo le dije, hermana, le voy a decir algo. Todavía no partía el culto. No sé si esta congregación sea para usted. ¡Mire! Echando a la gente, pidiéndole a Dios que mandara gente y yo echándola. En 2008, no sé si esta congregación sea para usted. Y me queda mirando a la hermana y me dice, ¿y por qué? ¿Cómo le decía yo que mi visión me estaba dando un escáner de que quizás no cuajaba con nosotros? Entonces le estaba diciendo, mire, y me di vuelta porque no había cómo decirle, hermano, porque ya dije, ¿por qué decirle de la apariencia? Entonces, es que yo pienso que, y ella, tan sabia, ya más adulta, me dijo, pastor, ¿aquí danzan? Sí, le dije, danzamos. ¿Aquí aplauden? Sí, aplaudimos. ¿Aquí aman al Espíritu Santo? Sí, lo amamos. Pastor, ¿aquí enseñan la sana doctrina? Sí, le enseñamos. Pastor, no se complique. Somos de los mismos negros. Y yo echándola. Y la hermana queriendo quedarse, convenciéndome a mí. Y yo le dije, hermana, bienvenida. Y fui pastor de ella hasta el día que partió. Mi hermana Laurita Acosta. Y yo echándola. Esos 5 años de discipulado. La viejita llegaba caminando a la iglesia en invierno con guantes, con gorro, se le veía los puros ojos. Y llegaba la viejita, llegaba la viejita, llegaba la viejita. Y yo echándola. ¿Por qué? Por tener un pensamiento religioso. Aún mi visión en aquellos tiempos me hacía perfilar cierto tipo de vestimenta con cierto tipo de estructura. Errado completamente. ¿Qué más lejos de la verdad? Ahora, hermano, las apariencias engañan. Porque a veces nosotros solamente con una mirada, tal cual como le puse a las hermanas colombianas, porque creo que Rita, ¿no eras tú una de ellas?
Ella era, mira. Ella, ahí después podemos recopilar el testimonio y todo. Ella fue, pero yo digo, colombiana, no conocía al Señor, conocieron aquí al Señor con nosotros, con Jorge, su familia, con Ferney, con Guermán, ellos conocieron al Señor acá con nosotros. Y ahí, por ahí, su vestimenta, no era para la iglesia. Y la otra, muy formal, tampoco. Entonces, ¿quién iba a ser para la iglesia? Queriendo separar, inflexibles, haciendo de la escritura textos literales, dejando la vida del espíritu y aún promoviendo tradiciones que estaban fuera aún del mismo nivel de la palabra, inventando sistemas de normas y de cargas que mantenían más a la gente fuera que adentro. Habían requisitos para ser parte de un grupo selecto de personas. Ahora miremos el otro grupo, los escribas. Estos eran gente con la cual el Señor se enfrentó. No eran un partido como los fariseos. Eran personas instruidas que tenían el trabajo de estudiar e interpretar la ley. Se les daba el título de maestros de la ley o doctores. Enseñaban, pero también perseguían a los que violaban la ley. Es decir, enseñaban, pero andaban, hermano amado, siempre apuntando al que faltaba una norma de la ley, porque ellos sí que eran severos. Los escribas implementaron la ley oral, poniendo más reglas y así ahogando fielmente la vida del espíritu. Y este era el tipo de gente, fariseos y escribas, que guiaban a toda la gente que estaba en la ley y en la norma. Y viene el Señor, preparando el camino por Juan. Hermano, escúcheme bien. Juan Bautista venía de una línea sacerdotal. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote. Estaba oficiando en su turno sacerdotal. Y cuando Dios le da a su hijo de Zacarías con Elizabeth, nada más atípico que Juan el Bautista. Todos de la línea sacerdotal se vestían con túnicas de color, hermano amado, con el gorro, con la normativa, con los calzoncillos, con el cinto, todos a oficiar en su turno sacerdotal. Y viene Juan el Bautista y come miel silvestre, langosta, vive en el desierto, se viste con piel de camello, gritón, completamente lejos de todo modelo. Y empieza a formar el camino del reino. Y después Juan el Bautista ayunaban y sus discípulos ayunaban y ellos buscaban de Dios y buscaban de Dios y buscaban de Dios. Y cuando vino el Señor, le decía, sus discípulos venían y comían, se juntaban con publicanos, se reunían donde habían prostitutas, ladrones, hermanos, estafadores, y el Señor evangelizando y evangelizando, y le decían, vino Juan el Bautista que no comía, y ahora viene este que es comelón y bebedor, y amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, no cuajaba el sistema de modelo que traía Cristo, y le aseguro que si Jesús estuviera en esta época, wow, no cuajaría con muchos del sistema religioso actual. Y aún lo perseguirían. Así que dicho todo esto, entremos al tema. ¿Cómo se manifiesta este espíritu de religiosidad? Partamos. Lucas 20, verso 1. Y aconteció que en uno de los días, cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, por favor ponga atención a este punto, enseñaba el evangelio, se le enfrentaron. ¿Quiénes se le enfrentaron? Los principales sacerdotes. Ponga atención, los principales sacerdotes, como quien dice, sumo sacerdote y la primera línea de gente sacerdotal, es decir, los meros del pueblo, y los escribas, y aún con los ancianos. O sea, se le vino todo el contingente pesado en contra de él. Y le pregunto, ¿qué es lo que estaba enseñando el Señor?
¿Qué es lo que estaba enseñando el Señor? El Evangelio. Entonces, ¿cómo reconocemos si hay un espíritu religioso en nosotros? Porque reciben mal la sana doctrina. ¡Wow! Nada más cercano a la verdad. La gente defendiendo el ministerio del pastor. Y en el Nuevo Testamento, lo más que aparece no es el ministerio del pastor, es el ministerio del apóstol. Lo que más critica a la gente es el ministerio del apóstol, que tiene más abundancia en el Nuevo Testamento. Y lo que más critica, lo que más defiende, el ministerio del pastor, que tiene menos indicativos o lugares en el Nuevo Testamento. Si usted hace un ejercicio, y por favor lo desafío que lo haga, busque en el Nuevo Testamento, en los 27 libros del Nuevo Testamento, cuántos pastores aparecen por nombre. Pastor tanto. Lánceme uno que diga pastor tanto en el Nuevo Testamento. Jesús, yo soy el buen pastor. Y de ahí, y lo que más defiende la gente, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor. En la faceta de doctrina. Y cuando la gente le dicen, el apóstol, ya no hay apóstoles en este tiempo. Y el Nuevo Testamento, dígame apóstoles por nombre. Y empiezan, apóstoles del Cordero, Pablo, Juan, Jacobo, Simeón, Mateo, hermanos amados, Santiago, Judas, el hermano del Señor, Andrés, y empieza a salir toda la lista. Después dice, enuméreme apóstoles del Espíritu Santo. Bernabé, Pablo, Timoteo, Andrónico, Junias, dígame otro. Apolos. ¿Quién? Policarpo, dice el hermano ahí. Bueno, y fíjese algo, que aparecen más apóstoles por nombre que los pastores. Entonces, ¿cómo evidenciamos que tenemos un espíritu de religiosidad? Cuando recibimos mal la sana doctrina. ¿Le quieren enseñar bien? Le molestan los oídos. Jesús no estaba haciendo nada raro. Él estaba enseñando en el templo a la gente y anunciaba el evangelio. Y cuando les anunciaba el evangelio, los principales le enfrentaron, le confrontaban. Es que a mí no me parece. Es que eso no es así. ¿Y usted a dónde se sacó eso? Y el Señor enseñando. Y hermanos amados, ellos no le entendían lo que el Señor estaba diciendo. Si mire, hermanos amados, cuando el Señor los confrontaba, y yo no sé de dónde habían que meterse ellos, hermano. Pero si yo le dijera a usted, oye, víbora, usted se ofende. No sé si le pregunto, ¿usted se ofendería? Si de repente le dijera, a ver qué pasa el hermano víbora. ¿Sí o no? ¿Qué pasa el sepulcro blanqueado? ¿Qué pasa en estos zombies, estos muertos vivientes? No empecemos así. Y el Señor así los trataba. Hijos del diablo. Wow, hermano. Los trataba pero duro. Fariseos hipócritas. Y toda la gente escuchando. Por eso le tenían ganas. Yo creo que si lo pillaban solo querían hasta darle una frisca, hermano. Del Señor, dele, hermano, dele le enseñar el evangelio. Y dele le enseñar el evangelio. Y son verdades del evangelio. Ustedes que ponen un dedo para que la gente no entre y ponen cargas, hipócritas. Ustedes que buscan la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, no ven la viga en el de ustedes. Ustedes que condenan, ustedes que apartan, ustedes que critican, ustedes que se justifican. Y los fariseos y los escribas y todos nos dan dónde meterse. Y lo único que estaba enseñando el Señor es la verdad. Cuando le enseñaban, hermano amado, del ayuno, el Señor se los paseaba. Cuando le enseñaron de la oración, el Señor se los paseaba.
Cuando le enseñaban de la ley, el Señor se los paseaba. Pero ellos no podían entender la sana doctrina. Por ejemplo, algo que sale en la Biblia y es sana doctrina es que no toda la iglesia se va a ir del arrebatamiento. Pero la mayoría de la gente que tiene un pensamiento religioso, ¿sabe lo que piensa? Que no importa cómo se comporten con Dios, se van a ir con Él. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Examínese su corazón y pregúntese, así como vivo y estoy, ¿me voy con Él? Se lo pongo de una manera más sencilla. Y si el Señor hoy día viniera por ti, y si este fuera el día donde el gran acontecimiento, ¿te irías con Él? ¿Tendrías todas las cosas en orden? ¿Habías dado la talla hasta este día? Porque siempre nosotros pensamos que tenemos un mañana para arreglar las cosas. Es como el hermano que, hermano, no te quedes, no te apartes. No, si yo sé que no me tengo que apartar del Señor. Y lejos el hermano de Dios. No, algún día voy a volver. Dios sabe que voy a volver. Dios conoce mi corazón. Siempre piensa que tiene tiempo adicional para arreglar las cosas. ¿Y si el día le llegara y no tuviera tiempo? Esa es sana doctrina. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sana doctrina, verdad del Evangelio. Y si usted recibe mal esta verdad, religiosidad. Porque no quiere aceptar la verdad. Y la verdad es que nosotros tenemos que anhelar la santidad, que tenemos que anhelar buscar de Dios, que tenemos que apartarnos del mal camino, que tenemos que apartarnos de las malas obras, que tenemos que buscar agradar a Dios en todo. Eso es una verdad. ¿Por qué nosotros no nos damos la carga? Y usted dirá, pastor, ¿por qué usted se da el tiempo y la carga durante meses de enseñar de la pureza interior, de la santidad, de poder levantarnos, de poder limpiarnos y poder ver y quitar las cosas que te mal? ¿Por qué se hace tiempo? Porque me interesa que usted se vaya con Dios. ¿Usted se quiere ir con Dios? A mí me interesa eso, hermano. Si no me interesara, bueno, haga lo que quiera. Pero me interesa que usted se vaya con Dios, que todos nos vayamos con el Señor, pero que usted sea parte de la iglesia novia. Una verdad de la sana doctrina del Evangelio que no puede caerte mal es que si no perdonas, no te van a perdonar. Gente que no es capaz de perdonar a aquel que le ofende. Gente que no es capaz de pedirle perdón a aquel que le dañó, aun si no se equivocó él. Pero soltar perdón, tener un espíritu de reconciliación, no lo tiene, no tiene esa capacidad. Pero si no hace eso, usted no se va con el Señor. Y así, hermanos amados, usted ve, hermano, estructura de salvación. Por ejemplo, algo tan pequeño como el no diezmar. La Biblia dice que ninguno que roba entrará. Y de repente nosotros pensamos, la hicimos de oro, estamos, pero ¡pum! Espectacular. Y el Señor empieza a enseñar y ahí nos damos cuenta que nos falta mucho. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero que cuando usted se acerca a la palabra, ¿se da cuenta que le falta o no? Con mal carácter se va. Le pregunto, con ataduras con hermanos se va. Le pregunto, sin vestidura limpia se va. Amigo, entraste a la boda y tu vestidura y tu vestido de fiesta, ¿dónde está? Enmudeció. Échenlo a las tinieblas de afuera. Son verdad. Pero si nosotros no nos dice la sana doctrina, hermanos amados, escúchenme bien. Ese pasaje que habla acerca del Señor en los lugares intermedios, donde el rico y Lázaro mueren, y ese Lázaro no es el Lázaro de San Juan 11, sino que es otro Lázaro. Este Lázaro que recibe consolación en un lugar intermedio,
el rico que muere, que ocupaba vestiduras de púrpura, a Abraham, que era el padre de ese lugar intermedio, le dice: hijo. Y ese rico que estaba ahí le dice: padre. Y le dice: permite que Lázaro venga y me unte la lengua. Esa palabra que ocupa agua de untar es bautizo, bautismo. Como quien dice: no tuve bautismo para salir de acá. Le faltó. Pero miren a lo que voy, que luego le dice él: permite que uno de este lugar salga de acá y le vaya a hablar a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos que todavía no mueren. Pero si ellos pudieran oírme de que este lugar es real, de que si no se guardan y no se cuidan van a llegar aquí, permíteme ir a ellos. Y le dice: no, la palabra tienen, la ley, los profetas tienen, los mensajeros. No le van a creer aunque se levante uno de entre los muertos. Hablando de que aún Cristo resucitado, igual no iban a creer. Como quien dice, alguno dice: ¿cómo me entregaría más a Dios? Yo le pregunto, ¿ha hecho usted esa pregunta a usted? ¿Cómo sería yo capaz de entregar más a Dios? ¿Cómo podría entregar más a Dios de mi vida? ¿Se ha hecho ese examen? ¿Se ha sentado en una silla en su casa, en su mesa? ¿Y cómo hago para entregarle más a Dios? ¿Y cómo hago para orar más a Dios? ¿Y cómo puedo hacer para aprender más de Dios? ¿Y cómo puedo hacer para llevar a mi familia mejor ante los ojos de Dios? Sentarse reflexivamente y decir: ¿y cómo puedo ser mejor padre? ¿Y cómo puedo ser mejor esposa? ¿Y cómo puedo ser mejor hijo para agradar a Dios? Es que yo quiero ver a Dios, pero sin santidad nadie le va a ver. Entonces tenemos que extirpar este espíritu religioso. No, yo sé que Diosito está siempre conmigo. ¿Y qué te hace pensar que Dios está contigo? Yo sé que Dios me ama. ¿Y qué te hace pensar que Dios te ama? ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca del amor? No, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Y de dónde sacó eso? Porque la Biblia no está. Y de repente nosotros tenemos un pensamiento religioso que nos hace pensar que Dios va a ser vista gorda de toda nuestra vida aquí en la tierra, y ni siquiera tú sabes cuánto es tu factura que Dios te va a pasar. Porque dice la Biblia que los hombres tendrán que dar cuenta de todas las cosas que hayan hecho en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Entonces yo le pregunto, en aquel día, cuando venga la facturación y aparezca ahí, voy a poner este ejemplo, y si quiere el hermano del privilegio puede subir para poner un poquitito de bálsamo a lo que está oyendo. Le pone usted aquí: Marcelo Holguín, facturación de sus 70 años, 75 años en la tierra. Nació, vino a los pies del Señor y empieza el desglose. Había acumulado sus 25 años toda esta cadena de rebelión, de transgresión y de... Pero aquí dice que conoció al Señor. Toda esta deuda para atrás se le perdona. Perfecto. Marcelo Holguín vino al Señor ¿a qué edad viniste al Señor? Más chico, no me sirve el ejemplo. Voy a ponerte aquí a los 26. A los 26 años vino el Señor y empezó a servir al Señor con todo su corazón.
E hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. Empezó a esforzarse por buscar. Empezó a anhelar más. Este día encontré una casa espiritual. En este día Dios le otorgó un pastor que velara por su alma. Fue obediente a los consejos. Aquí se descarrió. Pero aquí hay una nota al margen. Y en esta nota al margen dice, se arrepintió de todo su corazón. Entonces esa deuda ya la tiene quitada. No se la vamos a pedir. Marcelo Holguín sabe que no es perfecto, pero se esfuerza por agradar al Señor, su Dios. Aquí dice que ora. A ver, ángeles. Aquí dice que este Hijo de Dios ora. Y ustedes tienen el altar del incienso de todas las oraciones que suenan en la presencia. Cotejen ahí. Si hay oraciones de un tal Marcelo Holguín. Sí, aquí están. Sí, ora. Perfecto. Aquí dice que un día tuvo un pleito con un hermano que le ofendió gravemente. Pero él soltó perdón. Ha hecho lo que el Señor le pidió. Y empieza a pasar la factura. Todas las obras, sean buenas, sean malas. Te pregunto, ¿eres capaz de recibir una sana doctrina con una verdad tan real como esta? Que el infierno es real. Que vas a tener que dar cuenta de lo que hiciste. Que tienes que perdonar. Que nadie que roba entre. Que sin santidad nadie le verá. Que tienes que caminar en justicia. Que tienes que buscar integridad. Que tienes que hacer misericordia. Que va a pedirte Dios cuenta de tu casa. Que tienes que ser cabeza. Que tu esposa tiene que ser ayuda. Que tienes que vencer tu mal temperamento. Que tienes que vencer las obras de tu carne, que tienes que batallar hasta tu sangre, que tienes que renunciar a la vana manera de vivir de tus padres, que tienes que cerrar las puertas abiertas, que tienes que cegar a todas las cosas que tengan en ti en sus asideros y que tienes que volverte al Señor. ¿Eres capaz de recibir esa verdad sin que te moleste, sino con un corazón dispuesto para que Dios te ayude? Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Y le ruego al Señor que Él nos ayude. Esa es mi oración. Me vuelvo a las rodillas al Señor y le digo, Señor, ayúdame. Yo necesito más de ti. Quiero que me laves, que me limpies, que me purifiques. Soy un hombre necesitado. Como dijo el apóstol Pablo un día, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el primero. Yo sé que tengo cosas que cambiar. Sé que tengo cosas buenas. Sé que debo esforzarme más. Sé que voy a tener que dar cuenta de cada palabra, de cada acción, de cada actitud. Sé que soy esclavo de lo que digo imprudentemente y que soy dueño de lo que voy a guardar. Sé que dentro de mí tiene que estar lleno de luz y no de tinieblas. Sé que tengo que ser capaz de abrazar la cruz de Cristo sinceramente y entregarme a Él. Pero yo te pregunto en este día, ¿has sentido un verdadero arrepentimiento en tu vida? Que te haga pensar, no puedo estar lejos de ti. Necesito me ayudes. Necesito me perdones. A veces venimos al culto tan distraídos, tan desapercibidos.
A veces venimos al culto por una actitud casi religiosa. Es domingo, tengo que ir. Es domingo, tengo que estar. Pero qué lindo levantarse de su casa y decir: hoy voy a ir a la casa de mi Padre para oír la voz de aquel que me salvó, poder adorarle, exaltar su nombre y rendirme ante Él. Y si algo puedo hacer, lo voy a hacer bien. Y si voy a ofrendarle 2 horas ese día, lo voy a hacer con lo mejor que tengo. Y me voy a entregar a Él con sinceridad. La verdad que oír sana doctrina para un religioso es complicado. Por muchos años yo traté de enseñarle a varios hermanos, siendo joven, aún soltero, casado, y enseñaba y enseñaba y enseñaba. Muchas veces me criticaron, muchas veces me trataron de fanático, otras veces me decían: usted que usted es demasiado santo, no, que usted es muy religioso, no, es que usted se cree muy. Y yo enseñándole la verdad, aún a un pastor yo le dije: pastor, usted no tiene que comportarse así. Usted está matando ovejas. Usted tiene que arrepentirse. Y usted me va a confrontar a mí. Yo no le estoy confrontando, mi pastor. Solamente como hijo le quiero decir: no está bien. Yo sé lo que hago. Ok. Pero yo creo que oír sana doctrina se tiene que recibir con un corazón dispuesto. Y yo te quiero exhortar esa verdad. ¿Cuántos quieren más del Señor? Solamente te compartí una. Te quiero dejar esta segunda solamente. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Me impresiona esa porción. Gente que cantaba, adoraba a quien no conocía. De esos conocí muchos. De esos conozco muchos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, gente religiosa, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo le dijo a los Gálatas: temo que como la serpiente engañó a Adán y a Eva, vuestros sinceros sentidos sean apartados de la devoción a Cristo. ¿Qué es devoción? Entrega. ¿Te acuerdas cuando llegaste a los pies del Señor? Entrega. 14 años, ¿te acuerdas cuándo fueron esos 14 años? ¿Te acuerdas cuando tú llegaste a los pies de Cristo? ¿Qué pasó ese día, Titi? ¿Qué pasó ese día, Manuel, que llegaste a la iglesia y te invitaron y tu vida al Señor la volteó? ¿Qué pasó ese día que llegaste a los pies del Señor y Dios tuvo de ti misericordia y experimentaste por primera vez que tenías un Dios que te sacó de la droga, de los vicios, de la ruina, del menoscabo? A lo mejor no te sacó de los vicios, pero rescató de tu vacío, de tu soledad. A lo mejor no sabías qué tenías de malo, pero abrazaste el amor sincero de Cristo y Él te abrazó y experimentaste por primera vez lo que Dios pudo hacer en tu vida.
¿Te recuerdas de ese día? Pablo dijo: temo que mi trabajo sea en vano. Ser espiritual no es lo mismo que ser un religioso. El religioso vive en su mentira, porque el espíritu religioso lo engaña y le hace pensar que aun como lleva su vida, igual va a estar con él. Haga lo que hagas, vivas como vivas, hables como hables, actúes como actúes, Dios es bueno. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y lo único que te va a limpiar y eximir de aquello es verdadero arrepentimiento.